Bienvenidos a todos una vez más. Seguimos aquí conversando. ¿Cómo estás, amigo mío? Muy bien, pues, contento como siempre de tener este bello trabajo. Vamos a continuar con el curso del pensamiento que estábamos llevando a cabo. Y si recuerdan bien, en el último audio, formamos esta imagen de lo que llamamos una aparente contradicción, ¿cierto? Habíamos visto que, a diferencia del mundo de la percepción, el pensamiento aparecía como algo voluntario, pero que a la vez mostraba resultados unidos, encadenados. Y que eso parecía ser contradictorio, porque ¿cómo puede ser? ¿Cierto? Esa es la pregunta que surge si alguien realmente se lo toma en serio. ¿Cómo puede ser que una cosa que aparentemente yo controlo en todo su proceso, no la pueda controlar en su contenido? Ajá. Y comparábamos, ¿cierto?, el hecho de pensar con el hecho de pintar un cuadro, en el que tengo toda la libertad para juntar los colores a mi antojo. En cambio, en el hecho de pensar no puedo hacer eso. ¿Y cómo conviven esas dos cosas que son tan distintas, Exactamente, tan diferentes? así es. Entonces, para la persona que quiere, habíamos dicho ya también con gentileza, digamos, nadie está obligado a pensar en estas cosas. Se puede vivir la vida perfectamente sin haber enfrentado nunca esto. Ajá. Pero quien tiene la curiosidad de saber cómo puede existir esta contradicción y qué significa, va a encontrar al final de estas preguntas un regalo de espiritualidad, que es de Ajá. lo que queremos compartir con ustedes. Entonces vamos a continuar hoy con esa línea de pensamiento y nos vamos a situar en esta misma contradicción. Ajá. La, la humanidad, en general, por razones que vamos a examinar quizá alguna vez más adelante, frente a la pregunta, ¿qué importa más? ¿La voluntariedad del acto de pensar o la imposibilidad de cambiar las leyes de la lógica? Optó por el primer aspecto y declaró entonces, o nos fuimos poco a poco acostumbrando a la idea de que el pensamiento era una cosa mía. Y 100% voluntario. Exacto, 100% voluntario, pero por lo mismo 100% subjetivo. Ajá. Y O se sea, formó esta dualidad, ¿cierto? El pensamiento soy yo y la percepción es el mundo. entonces desconfiaron del pensamiento por quedarse solo con esa arista. Es claro, porque en el fondo, si en efecto, y esto es la postura de toda nuestra época actual, si en efecto mi pensamiento es un fenómeno subjetivo, nunca voy a tener la certeza de que lo que estoy pensando coincide realmente con lo que estoy percibiendo, o peor aún, ni siquiera con lo que estoy percibiendo, que mi pensar coincide con lo que está ocurriendo allá afuera, sea lo que sea. Mm. Entonces el pensamiento perdió esa confianza que le tenían, por decir así, los antiguos. Ajá. Se sigue utilizando como herramienta, porque es lo que tenemos, no tenemos otra cosa. Mientras no lleguen las inteligencias artificiales a reemplazar nuestro proceso pensante, perspectiva que algunos ven con alegría y que yo considero un tanto alarmante, mientras no ocurra eso, vamos a tener que depender todavía de nuestro pensamiento. Entonces, como es lo único que tenemos para comprender el mundo, lo aplicamos, no cabe duda. Y gracias a él se han logrado cosas sorprendentes. Bueno, y eso mismo de la inteligencia artificial es por lo mismo, porque como hay una desconfianza del pensamiento humano, Exacto. mejor que piense una máquina. Exactamente. Y esa es la esperanza que algunos, creo yo, equivocadamente, Ajá. ponen en esos aparatos. La esperanza de que ellos piensen mejor que lo que nosotros podemos hacerlo. Y viene desde este problema, que en el fondo no confiamos en, En nuestro en la pensamiento. lógica del pensamiento. Exactamente. Entonces, claro, nuestra civilización en general, la época moderna en general, tomó este punto de partida. El pensamiento es un proceso personal de cada uno, el Ujú. mundo está afuera y mi pensamiento trata de una u otra manera de, de hacerse cargo de lo que percibe y lo resume y trabaja de alguna forma en su interior. Pero entonces para esa postura surge el problema de explicar Ujú. de dónde vienen entonces las leyes de la lógica. Y Que ahora nos damos cuenta que es un hecho. exactamente. O sea, hasta los críticos, los que dicen que el pensamiento es un fenómeno personal, subjetivo, hasta ellos tienen que admitir que existen las leyes de la lógica y que existe esta, ¿cómo podríamos llamar? Fuerza, esta tendencia que me hace pensar así. Ajá. Entonces, voy a nombrar
tres enfoques vamos a conversar ahora de cómo se ha intentado explicar el origen de las leyes de la lógica ¿Ya? como provenientes de mi interior, como cosas mías también. Ajá. Y luego vamos a ver hacia dónde nos lleva, porque eso también nos lleva a una cantidad de preguntas interesantes. Ya. ¿Cuáles son esas posturas? Mira, la primera que podemos ver es que durante algún tiempo algunas personas sostuvieron que las personas pensamos como pensamos por nuestra educación. Ajá. O sea, Sí. yo ligo causa con efecto, no porque haya una razón intrínseca, sino porque así me acostumbraron. Ah, porque me dijeron que una cosa iba con la otra. Exacto, como me lo repitieron desde chico, y entonces en el fondo, Bueno, sí, que desde algún punto de vista sí fue así. claro, ¿no es cierto? exactamente, si estas posturas no son disparatadas, po, Ah. ¿eh? Hay una cierta En el fondo, razón, todo lo que, muchas de las cosas que creemos fue porque nos enseñaron que era así. claro, Pero eso no deja que siga habiendo una lógica detrás. exactamente. Y bueno, en algún momento, cuando ya tengamos más claras estas diferencias de los modos de pensar, vamos a poder hablar de lo que significa aprender algo. Ajá. Porque aprender algo no significa simplemente recibir de manera pasiva una cuestión que queda como grabada en mí. Mm. De eso vamos a hablar en otro Vamos a momento. llegar en algún momento. Claro. Sí. La cosa es que una posible explicación era que la lógica de la humanidad existe por una especie de transmisión cultural. Ajá. Es decir, me enseñan a pensar así por parte de personas que fueron enseñadas a pensar así, y se puede como remontar el origen de dónde surgieron ciertos conceptos, y por lo tanto que tiene una base, digamos, cultural. Ajá. Ya. Ujú. ¿Cómo se puede criticar esa observación? Vamos a nombrar primero las tres visiones y luego las vamos a Ya. desbaratar un poquitito. Vamos. Entonces, primero la opción de que pienso como pienso, que la lógica que yo llamo es producto de mi cultura, de mi Ajá. enseñanza, de mi civilización, etc. La segunda objeción, que hasta hace algún tiempo tenía como la prioridad, si tú quieres, la segunda objeción era que las leyes de la lógica provenían de lo inconsciente, de la dimensión inconsciente de la mente humana. Ya. La idea del inconsciente no es antigua, la idea del inconsciente tiene menos de 200 años, creo yo, Ajá. Sí. y por lo tanto surgió en una cierta época de la humanidad frente al problema de tratar de entender los misterios de la Ah. conducta humana, O sea, hay cosas que son inexplicables y se adjudicaron a al lo inconsciente, justamente. Que también vamos a tener ahí un... Ahí vamos a tener que hablar ahí de una cosa un poquito extraña que hay ahí. Exacto. Y en tercer lugar, que es la opción que hoy día tiene más defensores, o la que tiene los defensores más ardientes, es que las leyes de la lógica provienen de la estructura neuronal, Ah, ya. Ok. Sí, sí. ¿cierto? Es decir, pensamos como pensamos porque nuestro cerebro está organizado de la manera en que lo está. Ujú. Es decir, el cerebro es el causante de la lógica. Ya. Y estas tres posturas, durante mucho tiempo, sobre todo la última que está en alza, El apogeo. exacto, han bastado para las personas que pretenden defender el origen personal, subjetivo de las leyes de la lógica, les bastaron a su manera para justificar eso. Ya. Pero resulta que si ustedes quieren ir al comienzo de lo que hablamos, hacia el primer o segundo audio, estamos tratando de partir de una experiencia directa de la realidad en la que no estoy asumiendo todavía ningún vínculo entre la percepción y el pensamiento. No estoy explicando mi pensamiento en base a ninguna otra cosa, simplemente estoy describiendo cómo ocurre. Todavía no sé lo que es mi pensamiento. Ajá. Ajá. Entonces, si parto de la experiencia pura de descubrir que el pensamiento tiene ciertas cualidades, no puedo de antemano decir, pero estas cualidades se deben o a mi educación, o a mi subconsciente, o a mi estructura neuronal. Porque lo estoy analizando antes de analizar eso mismo. Exactamente, porque para poder decir eso, ya tendría que haber descubierto un vínculo concreto entre el pensamiento y las percepciones, que todavía no hemos hablado nada de eso. Ajá. Como bien dices tú, ese análisis no puede ser anterior al punto de partida. Ujú. Entonces las personas que... Y eso como para rebatir, como para partir, ¿no? Claro, como que tienen en común equivocadas las tres posturas que acabamos de nombrar, Mm. que dan por hecho algo que todavía tiene que ser demostrado, Ajá. que es la capacidad potencial del pensamiento de explicar lo que se percibe. Y eso todavía aquí no se ha discutido en absoluto. Entonces, estas preguntas que nos estamos haciendo nosotros ahora, de dónde vienen las leyes de la lógica, son anteriores a cualquier afirmación del tipo pienso con mi cerebro, o pienso por mi subconsciente, o pienso porque me educaron así.
Ajá. No puedo, por lo tanto, partir de estas objeciones como lo primero, porque estas objeciones, para existir, necesitan que yo ya haya logrado determinar la relación entre el pensamiento y lo que percibo. Entonces, tenemos obviamente que partir de algo más puro, más anterior, y esto es la naturaleza misma de esta conducta lógica del pensamiento. Entonces, no podríamos, desde el inicio, decir, no, es que mi cerebro, es que... Lo pongo por un lado, lo voy a tomar de nuevo. Si yo sintiera mi cerebro al pensar, podría decir que es desde el principio, que yo percibo la relación entre el pensar y el cerebro. Pero mi pensamiento se da como un hecho. Es algo aparte. Aparte, claro, independiente de que me lo expliquen con todo detalle, mi experiencia personal es de pensar sin tener conciencia de con qué estoy pensando. De hecho, el otro día conversaba con alguien y me decía que el pensamiento está en el pensamiento está en el cerebro. Entonces, ¿en qué? Yo le dice, no, pero cuando uno piensa, no lo siente en la carne misma, por Claro, decirlo no lo así. siente dentro del cráneo. ¿Cierto? Entonces, Claro. ¿dónde lo siente? Entonces me hacía un gesto así, que vamos a tener que explicarlo para la gente que está escuchando, pero me hacía un gesto como así. Como Así, alrededor de la cabeza, como alrededor de la cabeza. como un turbante. ¿Sí? Exacto, y ese alrededor de la cabeza era... El gesto fue natural en la persona y era incluso fuera de la cabeza. Claro, no era dentro del ¿Ah? cráneo. Entonces, Exacto. como esa sensación que debe tener yo creo que todo el mundo, explica un poco eso mismo. O sea, sin ir más lejos, la típica imagen de la ampolletita encendida cuando a alguien se le ocurre algo siempre se dibuja arriba de la cabeza, nunca adentro. Sí, pues, exacto. Hasta en ese símbolo hay algún contenido. Bueno, la cosa es que no se puede partir de estos puntos de vista, los tres que nombré recién, como primera cosa. Porque para haber podido determinar cualquiera de los tres, sin todavía criticar si son verdaderos o no, para solo haber podido generarlos, ya se necesita haber pensado sobre cosas percibidas y todavía no hemos demostrado cuál es el vínculo que permite que el pensamiento explique las percepciones. Ajá. Por lo tanto, no se puede partir como cosa dada de estas tres objeciones. Ahora, si las vamos analizando cada una por separado, podríamos decir que la objeción de que pensamos como pensamos por cómo fuimos educados, y eso lleva finalmente a pensamos de la manera en que lo hacemos porque pertenecemos a cierta cultura, Ajá. y así alguien podría decir, Las diferencias culturales. claro, no sé, pues la gente en Japón tiene maneras distintas a la nuestra y por lo tanto es lógico que también tengan una lógica pensante distinta a la nuestra. Como en el fondo se saludan de una reverencia y nosotros de mano, en el ámbito pensante también deben haber esas diferencias. Exacto. O por ejemplo la clásica, ¿cierto? Que los japoneses sorbetean la sopa, en cambio los occidentales consideramos que eso es mal gusto. O cuando un japonés habla es de buen tono e interrumpirlo con esos ruidos típicos. Porque eso significa que le estoy prestando atención. En cambio en Aquí Occidente es como que... es mal visto. O sea, Sí. como déjame hablar. ¿Sí? ¿Cómo te atreves a meterte en mi conversación? Así en el ámbito pensante también deben haber diferencias. Entonces tal vez causa y efecto no es lo mismo. Exactamente. Pero cuando se examina justamente más a fondo el contenido lógico de una cultura, nos vamos a dar cuenta que la lógica es idéntica. Que lo único que cambia de una cultura a otra es con qué la ejemplifican. Entonces, por ejemplo, la idea de una buena crianza para los niños, por ejemplo, es idéntica en todas las culturas. La diferencia es mediante qué supuestamente le dan a la persona la buena crianza. Entonces, para una cultura cazadora, una buena crianza es enseñarle al niño desde pequeño a reconocer las huellas de los animales. O enseñarle a ocupar un arma, por ejemplo. Usar un arco, una flecha, qué sé yo. Que en el caso de otra nacionalidad sería atroz. Claro, ¿cierto? Claro, hoy día ya no quedan muchos pueblos cazadores de las pocas tribus nativas que van quedando por ahí. Pero alguien podría decir, bueno, pero en un caso la lógica se forma de una manera y en el otro caso de otra. Claro, pero en realidad no es la lógica la que se forma de manera distinta, si uno lo observa bien, sino qué objetos o qué situaciones asociamos con cada concepto. Pero la vida de los conceptos es la misma. La noción de lo bueno, por ejemplo, es la misma para un pueblo que para otro. La noción de lo bello, la noción de lo verdadero son nociones constantes. Más allá de la asociación concreta. Exacto, lo diferente es la asociación. Para un pueblo, por ejemplo, la belleza
del cuerpo es la gordura y para otro cuerpo es el carácter atlético. Pero el concepto de De belleza... belleza es lo mismo, es decir, la Ujú. plena expresión de lo más deseable y Exacto. pleno del ser. Y admirable. Es admirable, claro. Es la misma idea en una cultura que en otra, solo que cada cultura lo ve reflejado en algún aspecto. Es lo que ocurre mucho con la idea de la muerte también. De acuerdo. Porque en relación a los velorios, Mm. ¿no es cierto? Que en algunos países llanto, dolor y en otros países motivo de fiesta, Exacto, ¿cierto? Pero la idea de la muerte es la misma. claro. Bueno, ahí podríamos seguir ahondando en ejemplos, pero la idea en el fondo es que si uno examina bien, no existen verdaderas diferencias lógicas entre culturas, sino solamente diferencias de atribuciones, diferencias de asociaciones que se generan. Ujú. Eso sí que es distinto en cada cultura. Más adelante quizás detallemos un poco estas cosas en la medida que sea necesario, pero por ahora creo que esa objeción queda bastante refutada con esta mera observación. La segunda objeción, o sea, la segunda propuesta de que las leyes de la lógica son subjetivas, proviene de la idea del subconsciente. Y aquí resulta que hay una cuestión interesante, porque la idea del subconsciente o del inconsciente eh, es un invento, no proviene de la observación, Ujú. porque si proviniera de la observación, dejaría de ser inconsciente. Exacto. Entonces es un invento teórico, es una propuesta En el, hipotética. en el fondo es cómo te diste cuenta de tu aspecto inconsciente Claro, si es inconsciente. claro, Uno, entonces te dicen por los actos incomprensibles que cometes, ajá, ¿de acuerdo? Pero aunque una persona pueda cometer actos incomprensibles y sea de todo punto un gran tema investigar por qué alguien comete actos incomprensibles, ajá, eh, la idea del inconsciente personal es como un comodín, una cosa que dice, debe haber una dimensión no accesible a la conciencia que explique por qué hago las cosas que no sé por qué las hago, ajá. ¿cierto? Porque cada vez que hago algo que no sé por qué, de alguna parte debe venir, no cabe duda, debe haber alguna motivación para hacer un acto que no sé por qué lo hice. Ujú. Distinto es, obviamente, al acto del cual sí sé por qué lo hago. Pero respecto de esos actos que no sé por qué los hice, la idea de que tenga que haber entonces un rincón personal de mi conciencia, donde tenga yo como escondidas ciertas cosas, es una idea bastante eh, vaga, una idea bastante, ¿cómo podríamos llamar? Tramposa, si ustedes quieren, porque en el fondo nunca voy a poder comprobar si existe realmente, porque si no dejaría de ser inconsciente. Ujú. Entonces no hay una claridad ahí, es como un concepto más bien que salva un poquitito de seguir investigando. Yo creo que eso, que en el fondo crearon un lugar para poder alojar lo inexplicable. Sí, sí. Es como, por ejemplo, en un área completamente distinta, cuando se habla del origen de la vida, ustedes saben que es un gran misterio, cómo se originó la vida en la Tierra, cómo de la mezcla de sustancias inorgánicas surgió hipotéticamente las primeras células vivas. Eh, Muchos chutean el problema para otro patio, diciendo, es que a lo mejor la vida llegó de otro planeta. Ah, sí. Entonces la pregunta obvia es, bueno, ¿y cómo empezó en el otro planeta? No sé, porque no estamos ahí. Entonces Y con se acabó la eso, discusión. Es la exactamente, misma discusión del Big Bang, ¿no es cierto? Ahí exactamente, empezó, ¿qué había ¿qué antes? había antes? No sabemos, ¿por qué no? Claro, entonces son observaciones que aunque pueden haber sido hechas con bastante rigor, contienen como una especie de trampita lógica en el sentido de que inhiben las preguntas. Ujú. Como que no hay nada más que decir. Sí. Entonces hay que tener cuidado con esta explicación del inconsciente como algo personal, porque como experiencia, si yo tuviera, ¿cómo podría estar organizada mi conciencia si yo mismo tuviera algo automático en mí que no fuera consciente? ¿Qué significaría eso? ¿Cómo una conciencia puede tener un componente inconsciente? Ujú. No hay suficiente razonamiento filosófico al respecto. Ajá. Por lo que hemos hablado otras veces, los fisiólogos se preocupan del funcionamiento de las cosas y no necesariamente de la coherencia espiritual o filosófica de los conceptos que están proponiendo. Mm. Entonces, la idea del inconsciente es muy vaga y permite como frenar una discusión. Es como haberle puesto nombre a lo que no se conoce, simplemente. Mm. Y eso no basta para entenderlo. Ahora, en último término, vamos a hablar de esto quizá también más adelante, son muchas las cosas que se abren. El que más se acercó a lo que una investigación espiritual real puede decir es Carl Jung, Sí. este gran Ajá. investigador del alma.
al declarar que el inconsciente era colectivo y no individual. Y en eso, fíjate, que está muy cerca de lo que realmente es la Ajá. descripción. Ujú. Pero el inconsciente como una cosa individual no puede postularse. Es un comodín, una cosa que no tiene fundamento. Y bueno, finalmente la postura del pensamiento como originado por las neuronas es quizá hoy la más difícil de rebatir porque hay una fe ciega en la neurociencia. De hecho, las otras dos casi ni... Ya casi no figuran, Mm, ¿cierto? Como que tuvieron su cuarto de hora y pasaron. exacto, sí. Pero ahora todo el mundo dice, no, pero es que es evidente que la estructura neuronal genera el pensamiento. Entonces vamos a hacer el siguiente juego. Imaginemos, a ver, ¿cuál es el sueño de los neurocientíficos? Eso lo pueden investigar en cualquier parte donde hablen de neurociencia. El sueño de un neurocientífico sería contar con el conocimiento absoluto de todas las neuronas que hay en el cerebro, Ajá. que creo que son como 100.000 millones, si no recuerdo mal el número. Pero da lo mismo, una cantidad gigantesca de neuronas en el cerebro. Ujú. Y poder conocer exactamente la forma y la posición y la actividad de cada una de esas millones de neuronas, Ujú. En relación a todo lo del... a todo lo que está pasando en el cuerpo, mundo. Ajá. claro, Y y la poder, relación. claro, y poder tener como un mapa en tiempo real de cómo están prendiéndose o apagándose, según si yo como fruta Exacto. leo o escucho Mm. música. Como entender la relación neuronal y entre el cuerpo y el mundo. Exactamente. Entonces, ese ideal, que están en proceso de hacerlo, hay un proyecto internacional para mapear el cerebro completo, así como hubo un proyecto científico internacional para determinar el genoma humano, ¿Ya? y eso se logró a finales Ajá. del siglo XX, Ujú. hay un proyecto internacional en curso ahora para tener el mapa perfecto del cerebro humano. Supongamos que ya estuviéramos en unos pocos años en el futuro y eso ya se hubiera logrado. Ajá. Y entonces hagamos el siguiente ejercicio de la imaginación. Imagínense que cualquiera de ustedes está en una habitación con sensores puestos en la cabeza para captar el funcionamiento cerebral en tiempo real, Ajá. y en otra habitación hay una persona conectada con una pantalla donde se ve, supongamos en una animación en tiempo real, Ujú. se ve qué neuronas se están encendiendo y apagando en su cerebro. Y con la ayuda de una inteligencia artificial, supondremos, porque es demasiada información para que la procese solo una persona, Ajá. al voluntario, que son ustedes, que está en la otra habitación, Ujú. le llega, sin que el sujeto que lo está viendo en la pantalla sepa, le llegan distintos materiales. Por ejemplo, le entregan primero un trozo de chocolate ¿Ya? y le dicen cómaselo. Y la persona está comiéndose el chocolate y el científico que está verificando la pantalla al otro lado y que no sabe Ajá. lo que el otro está haciendo, Pudiese decir... pudiese decir, debe Ah, estar comiendo chocolate. Ah. O con la certeza, en realidad. Claro, o sea, digamos, con la ayuda, insisto, de un computador, porque exacto. la mente humana no puede procesar todo eso. Pero me refiero a esa ayuda del computador, tener la certeza de lo que está pasando. Claro, y otro le lado. diría, el sujeto está comiendo chocolate, Ajá. y después a la persona le pasan, no sé, un diario, y el investigador al otro lado, sin ver lo que le pasa al sujeto, dice, está leyendo el diario, Ajá. o está leyendo. Está leyendo. Claro, Ajá. está leyendo. Y así. Entonces, supongamos efectivamente, en el caso, primero, que le dan a este sujeto un chocolate y del otro lado, en esta habitación donde no hay comunicación, el investigador ve y el computador le identifica y dice, el sujeto está comiendo chocolate. ¿Por qué? Porque se activaron esta y estas neuronas dentro del total, ¿ya? Ajá. Y eso corresponde con el patrón estudiado de consumo de chocolate. Ok. Eso sería el ideal de la neurociencia. Ujú. Y que ya hay ciertos Hay ciertos acercamientos a eso, ese- no cabe duda. a eso. Pero resulta que hay algo interesante. Y es que supongamos que efectivamente yo ahora entro en la sala donde está el monitor, y el científico me dice, mira, ahí en la pantalla está demostrada la actividad neuronal que prueba que el sujeto al otro lado está comiendo chocolate. Ajá. Y yo le puedo mirar la pantalla y decir, ya, muy bien, pero lo que yo ahí veo representado son señales eléctricas, no la conciencia del sabor del chocolate. Ujú. O sea, el funcionamiento electroquímico del cerebro es una cosa real Y la y la experiencia vivencia, la totalmente... experiencia es otra cosa ajá. completamente distinta.
Son Entonces, dos niveles distintos. pueden llegar a la especificidad, ¿no es cierto?, de saber lo que uno está comiendo, pero la experiencia no. No Entonces, la pueden tener. esos ámbitos son los que Son como dos ámbitos es- divorciados. y están asociándolos. De Exacto. alguna manera están pensando como que es lo mismo. Ese es el problema, que te están diciendo, mira, pero si ese chisporroteo eléctrico es el sabor del chocolate, y yo le digo, no, eso es solamente un chisporroteo eléctrico. Mm. O El te sabor podrían del decir, chocolate es otra cosa. o te podrían decir, ya, son algo distinto, pero lo que importa, claro. Claro. Entonces yo le tendría que decir al neurocientífico, el día que usted me pueda transmitir el sabor del chocolate que está sintiendo la otra persona, tal vez le acepte que el proceso neuronal es el causante del pensamiento, o de la experiencia en este caso. Bueno, y ahí es lo que hablábamos al principio, que se están saltando una parte, Exactamente, porque se experimenta esa diferencia, ¿no es cierto?, entre la voluntad y la lógica del pensamiento, y eso es una experiencia. exactamente. Entonces, no tienen conciencia los que oponen este tipo de explicaciones, no tienen conciencia de que están confundiendo el nivel, diríamos, mecánico del cerebro con el nivel de la conciencia. Mm. Mecanismo cerebral no es lo mismo que conciencia. Son dos cosas distintas. Entonces, ¿qué podemos decir siendo absolutamente certeros, absolutamente seguros? Que el fenómeno neuronal ocurre al mismo tiempo que Ajá. la conciencia, por ejemplo, de un sabor, pero no podemos decir que sea realmente la causa. Mm. Y Bueno, además, perdona, ujú. si dijéramos la causa de la sensación que tengo del chocolate es este chisporroteo neuronal localizado específico, tendría que poder demostrar cómo es que eso se transmite o se transforma en mí en una vivencia. ¿En qué nivel? Además, sí, Claro, ¿en se qué nivel? pudieran explicar ¿Dónde? eso. Tendría yo, por decirlo en forma un poco tonta, tendría que estar dentro de las neuronas para captar Ujú. ese cambio eléctrico. Y se siente en la misma experiencia, que no hay ninguna conciencia de las neuronas mientras uno está Justamente. disfrutando algo o pensando incluso. Ahora, no se asusten, estimados auditores, ¿cierto? Porque por el momento no queremos ir más allá a algo que parece tan radical y a lo que la gente actual le tiene tanto apego, que parecería una herejía. Ajá. Empezar a hablar de que tal vez el cerebro no sea el que produzca los pensamientos. La gente llega a temblar con eso. Lo único que queremos por el momento es mostrar que el tema es mucho más complejo de lo que la gente lo simplifica Ajá. y que la relación entre el cerebro y el pensamiento no es necesariamente la relación que uno imaginaría a priori, como esta máquina que produce los pensamientos. Ajá. Entonces, cualquiera de estas objeciones, nosotros en un audio tan corto como este no tenemos la posibilidad de desarrollarlas hasta el fondo, sirve solo para presentar la idea Y que de, investiguen ustedes mismos también. exactamente, de presentar la idea para que investiguen y para que también se den cuenta que la postura dominante no es la única postura en el mundo, Exacto. que efectivamente hay otras personas que han tratado de pensar seriamente esto y han buscado otras explicaciones. Es que aquí va a empezar a aparecer la cuestión. El problema que surge es que si las leyes de la lógica existen, y eso están de acuerdo tanto los materialistas como los espiritualistas, si Ajá. las leyes de la lógica existen, y como vimos recién, no es tan seguro decir que se originan en mi propio ser, no va quedando otro camino que aceptar que por lo tanto las leyes de la lógica son reales, es decir, que son existencias en algún plano de la realidad. Ajá. Y entonces eso nos pone un incómodo problema, porque si existen, ¿dónde están? Eso te iba a decir, es un plano que no tenemos de dónde aferrarnos a ese Exacto. plano. No, no tienen tamaño, no es un lugar físico. Ajá. Entonces querría decir que sí existe una dimensión real no física a la cual la mente tiene acceso. Ujú. Y eso es una idea a la cual las personas materialistas simplemente no quieren, no desean, lo digo con toda intención la Ajá. palabra, no desean darle espacio a esa realidad. Bueno, y por el mismo no desear darle espacio, han hecho toda esta otra explicación y Justamente, quieren especificarla más todavía para que no sea rebatible. justamente para que sea, como tal como le dices tú, para que sea innegable, según ellos, Ajá. que las leyes de la lógica provienen del cuerpo. Pero no. Pero he ahí la pregunta, y les decimos a ustedes, nuestros Ujú. queridos auditores, ¿les parece tan insoportable la idea de que tal vez las leyes de la lógica sean captaciones, percepciones de un mundo distinto? Así que, y en el fondo es un llamado a que lo investiguen y que también experimenten a través del proceso que nosotros, ¿no es cierto?, propusimos de la percepción pura y después
puramente también observar el pensamiento para darse cuenta de esa realidad, porque igual es algo que uno se tiene que experimentar, que sentir. Sí, Y que lo hemos sentido, solo que no le hemos puesto atención. exactamente. Digamos que pasa constantemente, pero como Ujú. tenemos una explicación prejuiciosa al respecto, no nos damos cuenta de lo que realmente ocurre Sí, cuando ocurre. nos movemos pensantemente en base a esa lógica todo el Exactamente. tiempo. Entonces, en el próximo audio vamos a conversar un poquito jugando al principio. ¿Y qué pasaría si en efecto las leyes de la lógica fueran reales? ¿Qué consecuencias tendría para la visión del mundo? Ajá. Y luego vamos a hablar un poco de qué se puede derivar de todo eso. Ujú. Y en algún momento también haremos como una síntesis de todo lo dicho para cualquiera que se sienta como que se perdió. Sí. ¿Ya? Vamos a tratar de, en un audio, resumir todo lo antes dicho. Bueno, Pero esa es la propuesta. y explicar que también hay gente, bueno, y nos lo han dicho también, pero hay gente que lo escucha y que hay partes que no logra retener. Pero más que intentar retener lo que estamos diciendo, es practicar la percepción pura del, ¿no es cierto?, de lo percibido y de lo pensante, porque Exacto. esto no es algo que nosotros, que a nosotros nos los dijeron y nosotros nos convencimos. Exacto. O que lo dijeron y nosotros dijimos, ah, sí, tiene razón y lo estamos hablando por ahí, sino que llevamos años, así, Exactamente. mi amigo aquí más que yo, pero llevamos ya muchos años viviendo esto. Exacto. Y el hecho de vivirlo y experimentarlo fue lo que nos llevó a ahora poder decir, oye, ¿sabéis que tenemos que juntarnos y hablarlo? Claro. Porque hay una verdad aquí, pero no es porque nos lo contaron y lo entendimos al tiro, entonces tienen que experimentarlo. Claro, y tienen que darse un tiempo para que esto adquiera vida en ustedes. Así que, para terminar ya, resumimos entonces el punto donde quedamos. Cuando se afirma que las leyes de la lógica, que son innegables, tienen su origen en el propio organismo, para que no salga del principio general de que el pensamiento es subjetivo, se puede demostrar entonces que esas afirmaciones no son suficientemente consistentes. Y entonces va quedando como única otra posibilidad que las leyes de la lógica sean objetivas, es decir, que las leyes vengan de un lugar que no es ningún lugar físico. La sola idea de que exista realmente una dimensión no física de la existencia resulta intolerable para la ciencia física. Ajá. Porque dirían, ¿dónde está eso? ¿Qué es eso? Eso es pura superstición. No tenemos cómo comprobarlo, cómo tocarlo. Claro, claro, evidentemente que no, porque no se puede medir con elementos físicos. Bueno, un poco de eso vamos a hablar en la próxima reunión y de lo que se puede desprender de ahí. Exacto. Entonces, hasta ahí quedaríamos. Sí, pues, Gracias por escuchar. por escuchar, por la paciencia, como dice mi amigo, interésense en el tema, investiguenlo. Nosotros estamos plenamente conscientes que estas pinceladas son insuficientes, son más que nada para motivarlos a la reflexión, no para darles respuestas. Bueno, voy a hacer una última referencia. El otro día conversaba con uno de los chicos con los que trabajo y él, en esto mismo, y él me decía, yo le preguntaba, ¿qué es lo más importante de todo este proceso? Y él me dijo, me dijo hartas cosas, pero en la conversación él me dice, lo bueno es que ahora como que estoy escuchando a esa voz dentro de mí que me dice cómo hacer el bien. Nada, mire qué bonito. Y esa voz dentro de él que le dice cómo hacer lo correcto es la voz de la lógica. Qué bien. Entonces, a lo que voy, que este personaje que me dijo eso está viviendo en relación a esto, pero no podría sentarse aquí a explicar esto como nosotros. Exacto. Entonces, lo que quiero decir es que no importa si están entendiendo esto de manera que lo puedan explicar tan claramente, porque tienen que vivir en el acto de experimentarlo con los ejercicios que nosotros hemos dado. Y hacerlo así los va a hacer vivir en relación a esta lógica sin tal vez todavía poder explicarla. Sí, de acuerdo. Sí, sí, no hay que, como dijimos en otra ocasión, no hay que ponerse neuróticos con tratar de entenderlo a la perfección. Hay que ir simplemente incorporándolo en la vida, por último, como un punto de vista alternativo. Exacto. Y dejar que la realidad les vaya mostrando cuál visión es más fructífera. Pero de eso vamos a continuar hablando. ¿Sí? Exacto. Así que eso. Bien, pues. Muchas gracias por escuchar.